Ayer conocimos la sentencia del Tribunal Supremo en el caso del fiscal general del Estado. Una sentencia vergonzosa, indigna, dictada por 5 magistrados de ese alto Tribunal Supremo, condenando a una persona sin pruebas. Esto no es el Tribunal Supremo, esto parece el Tribunal de Orden Público de la época de la dictadura franquista, porque lo que han dictado ha sido una sentencia inquisitorial. Al fiscal general del Estado lo han condenado por revelación de datos reservados, por la nota de prensa desmintiendo el bulo del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y por la filtración del correo del novio de Ayuso. Y lo más sorprendente es que en relación a la nota de prensa, el Tribunal Supremo, cuando asumió la causa, no consideró delictiva la nota de prensa, pero ahora sí. Ahora interesa considerarla. Y fijaros si es escandalosa y aberrante la sentencia, cuando estos 5 magistrados del Tribunal Supremo dicen que consideran probados que existe un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente que lleva necesariamente a concluir que fue el acusado o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento que lo entregó para su publicación. O sea, no saben si es el fiscal general del Estado o una persona de su entorno, pero es igual, hay que condenar a alguien. ¿Y a quién? Al fiscal general del Estado. Esto es tremendo. Esto se tiene que denunciar en Europa, en el Tribunal de Derechos Humanos, en el mundo, que sepa qué está ocurriendo con la justicia en nuestro país. La sentencia consta de 238 folios, de los cuales 6 folios los han dedicado a la parte condenatoria. Por supuesto, ahí está incluidos los votos particulares de las 2 magistradas pidiendo la absolución del fiscal general del Estado. ¿Y sabéis lo que opinan ya con esta polémica sentencia expertos, juristas, exmagistrados, exjueces del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional? Que esto es una sentencia construida sobre suposiciones, porque no hay pruebas. Una sentencia que está inflada artificialmente, que 232 folios han sido de relleno, lleno de repeticiones, de explicaciones abstractas y de especulaciones para intentar sostener un hecho que no está probado. A esto se le llama sentencia laberinto, que te marean con folios para cubrir la falta de pruebas. Y eso es lo que ha hecho el Tribunal Supremo. Una trilería jurídica para forzar, porque su objetivo era condenar al fiscal general del Estado. Porque no hay ninguna prueba directa de que el fiscal general del Estado filtrara el correo, de que la nota de prensa revelase datos reservados cuando ya había sido publicada por medios de comunicación, y porque no hay pruebas de que se filtró a través ni de él, ni mucho menos, ni de su entorno. Vamos a escuchar lo que dijo ayer por la noche en el programa de La Noche 24 Horas Félix Martín González, de la Unión Progresista de Fiscales, sobre la polémica de la sentencia del Tribunal Supremo. Partiendo de que para nosotros es esencial el respeto a las instituciones constitucionales, partiendo de que nosotros entendemos la función del Tribunal Supremo como culminación de la jurisdicción en todos los órdenes, y eso lo acatamos, lo respetamos. Partimos también, se lo digo para aclarar cosas que se han escuchado estas semanas, que una crítica a una resolución judicial es fortalecer las instituciones. La verdadera deslealtad a la democracia no es discrepar, la verdadera deslealtad es callar cuando existen dudas jurídicas legítimas sobre una resolución judicial, ¿vale? Y entrando en ello, miren, ¿saben una cosa que les estaba escuchando con mucho respeto? Esto no va, y entiendo el razonamiento que ustedes hacían, de que yo tengo una sensibilidad y por tanto me apoyo en los argumentos de la sentencia o del voto particular en función de una sensibilidad u otra. Creemos que ese no es el análisis correcto. El análisis es si estamos cómodos con los estándares de presunción de inocencia que se han establecido en la sentencia, porque la sentencia es de condena. Y si esos estándares se han rebajado o no se han rebajado conforme a la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional. ¿Usted cree que se han rebajado? ¿Usted cree que se han rebajado? Contundentemente sí, se han rebajado. ¿En qué se han rebajado? En los 3 principios básicos, señor Fortes, del principio de presunción de inocencia, de que la carga de la prueba recae en quien acusa, en que la culpabilidad debe quedar acreditada con certeza y no con probabilidad, y que toda duda razonable debe resolverse en favor del acusado y no en su contra.
Y esto no lo decimos nosotros, que lo hemos sostenido en todo momento. Lo dicen ni más ni menos que 2 magistradas del Supremo. Es decir, que la duda nace del corazón de la institución que ha condenado. Totalmente de acuerdo. Y me quedo con una frase. La verdadera deslealtad a la democracia no es discrepar, es callar cuando existen dudas jurídicas legítimas sobre una resolución judicial. Y eso no es criticar, son las dudas que ha planteado el Tribunal Supremo, porque ha bajado las premisas. Por supuesto, las ha rebajado en cuanto a la presunción de inocencia, porque su objetivo desde el principio era condenar al fiscal general del Estado. Y esa es la realidad. ¿Y en qué se basa la sentencia para condenar al fiscal general del Estado? Primero, que solo el entorno del fiscal tenía el correo, en el borrado del móvil, en la nota de prensa de la Fiscalía, de los datos reservados, cuando ya sabemos que ya lo tenían conocimiento y se había publicado por diferentes medios de comunicación, que dan credibilidad sin pruebas a las declaraciones de la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra. Pero es que además, estos 5 magistrados del Tribunal Supremo han mentido a la hora de dictar la sentencia. En una de sus frases dice que la nota se adelantó 3 horas a su difusión oficial porque fue publicada por El País, que la habría obtenido con la autorización del fiscal general del Estado. Y resulta que esto no se preguntó a los periodistas del País cuando declararon ante el Tribunal Supremo. Esto es totalmente falso. Pero es que hay más. Resulta que consideran como indicio o hecho probado esa llamada que realizó el periodista de la SER Miguel Ángel Campos al fiscal general del Estado y que saltó el buzón de voz, que tardó 4 segundos. Y el Tribunal Supremo dice que ahí se filtró el correo del novio de Ayuso. Esto es gravísimo, porque es que mienten descaradamente. Y ahora vamos a escuchar los argumentos en los cuales se ha basado las 2 magistradas que han emitido un voto particular pidiendo la absolución del fiscal general del Estado. Las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo se oponen frontalmente a la sentencia. Sostienen en su voto particular que no ha quedado probado que el fiscal filtrara el correo del abogado de González Amador. Creen que el resto de magistrados, en base a una sospecha, se han decantado por la opción más perjudicial para Álvaro García Ortiz y ven en la condena una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Discrepan de todos los indicios que valora el texto. Las magistradas sí tienen en cuenta el relato de los periodistas. Destacan que todos negaron que el fiscal fuera su fuente y presentaron pruebas de que conocía la información antes de que García Ortiz obtuviese los correos. Que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. No revelar la fuente, sostienen, es compatible con negar que lo fuese el fiscal, sin que eso le reste ninguna credibilidad. Sobre el borrado del teléfono que recoge la sentencia, defienden que tenía cobertura para hacerlo por el cargo que desempeñaba. Yo no hago o no permito que permanezca más de un mes en mi WhatsApp la información contenida en chat que pueden tener información profesional o relaciones profesionales. Y en cualquier caso, explican, no es él quien tiene que presentar pruebas de su inocencia, sino al contrario. Tampoco aprecian las magistradas discrepantes delito en la nota de prensa. No desveló ningún dato que no se conociera y era necesario, argumentan, desmentir las imputaciones falsas. La emisión del voto particular por parte de estas 2 magistradas, construida con argumentos sólidos y jurídicos, es más digno que la sentencia de los 5 magistrados del Tribunal Supremo, que no tienen ninguna vergüenza. Y como he dicho anteriormente, uno de los argumentos en los cuales se basa la sentencia del Tribunal Supremo es darle credibilidad a las declaraciones de la fiscal jefe Almudena Lastra, cuando dijo que le preguntó al fiscal general del Estado que si había sido él el que había filtrado el correo, y que le contestó: eso ahora no importa, hay que ganar el relato. Claro. Dan credibilidad a su palabra contra la palabra del fiscal general del Estado, que desmintió esas declaraciones. Y ahora vamos a recordar cuando el abogado de la defensa del fiscal general del Estado le hizo una pregunta muy clarificante a la fiscal jefe Almudena Lastra. Le voy a hacer una última pregunta. Uno de los periodistas que declaró aquí dijo que su fuente estaba en la planta tercera, en una planta tercera. ¿En qué planta está la Fiscalía Superior de Madrid? En la planta tercera del edificio del Tribunal Superior de Justicia. Vale, pues nada más. Bueno, la cara lo dice todo, se queda planchada. Sí, la planta tercera donde está la Fiscalía de Madrid. De ahí salió todo. Y quienes filtraron el correo del novio de Ayuso fue primero el novio de Ayuso, a través de Miguel Ángel Rodríguez, y esta señora, la fiscal jefe, que estaba por medio, que se negó
se negó a la nota de prensa en el comunicado para desmentir el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Son todos cómplices. Además, dice el Tribunal Supremo en la sentencia que reconoce que han impuesto la pena mínima al fiscal general del Estado, porque el caso ha generado un enorme impacto político, mediático e institucional. Y que todo esto supone un castigo añadido. Claro. Como primero lo que intentaron era forzar su dimisión y no lo consiguieron, lo último era condenarlo para inhabilitarlo. Tenía que haber una condena sí o sí al fiscal general del Estado. Ahora el fiscal general del Estado pedirá cuanto antes la nulidad de la sentencia al Tribunal Supremo para después recurrirla al Tribunal Constitucional y también posiblemente a instancias europeas, pero claro, eso dependerá del Tribunal Supremo, que puede tardar 3 o 4 meses, y el fiscal general del Estado pues estará de nuevo en una situación de indefensión. Y atentos a lo que dice en su sentencia el Tribunal Supremo en relación al novio de Ayuso, Alberto González Amador, y que he leído en algunos medios de comunicación el siguiente titular: el Tribunal Supremo cierra la puerta a que el novio de Ayuso pida la nulidad de su proceso penal utilizando la condena al fiscal general del Estado. No le cierra la puerta. Le abre una ventana para que lo pueda hacer. Porque en la sentencia del Tribunal Supremo dice oficialmente que la condena al fiscal general del Estado no puede servir para que el novio de Ayuso pida la nulidad de su causa penal. Pero por otro lado, la propia sentencia deja caer que pudo haberse vulnerado el derecho de defensa, la presunción de inocencia, y el desmentido público que se hizo con la nota de prensa no estaba justificada. Por tanto, sugiere al juez de lo penal, le está guiando el camino para que el novio de Ayuso pueda pedir la nulidad. Le está dando las bases para que lo pueda hacer. O sea, a la misma vez es contradictorio, pero es muy clarificador lo que está diciendo el Tribunal Supremo. Y es que también hemos conocido que el juicio contra el novio de Ayuso se puede retrasar hasta el año 2027, porque claro, como no es un delito agravado con más de 600.000 euros de fraude fiscal, porque entonces lo tendría que enjuiciar la Audiencia Provincial de Madrid, como es tan solo de 350.000 euros, lo tiene que hacer un juez de lo penal. Y claro, los tribunales de justicia penales en Madrid están saturados, por tanto pasará el tiempo para que se intente olvidar lo que ha ocurrido con el novio de Ayuso y que se vaya de rositas. Bueno, las reacciones nos han hecho esperar. El PP llamando delincuente al fiscal general del Estado y pidiendo la dimisión en pleno del gobierno. Pero las declaraciones que han hecho el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, su portavoz del PP en la Asamblea de Madrid y la misma Ayuso, han sido, bueno, aparte de miserables, vomitivas, repugnantes, porque es el reflejo de lo que verdaderamente son estos miserables. Primero el tuit de Miguel Ángel Rodríguez, que puso unas palabras diciendo que hay bases suficientes para condenar al fiscal general del Estado, que el presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido, no va a poder salvar al fiscal general del Estado y que Sánchez va para adelante. Después, horas después, en unas declaraciones que hizo Pedro Sánchez en relación a la sentencia del fiscal general del Estado, diciendo que el fiscal lo que hizo fue defender la verdad y al Ministerio Fiscal, Miguel Ángel Rodríguez pone un tuit diciendo lo siguiente: estás hundido, eres un dictador, hoy tendría que caer tu gobierno, solo hay que ver tu cara, Ayuso te gana de largo, tú no puedes salir a la calle, a ella la admiran, tú y tu familia y tus adjuntos vais pa'lante. ¿Cómo se puede permitir que este tiparraco haga estas declaraciones? ¿En qué estado etílico estaría para decir esas barbaridades? ¿Qué pasa? ¿Que está frustrado porque no va a conseguir que su Isabel Díaz Ayuso sea presidenta del gobierno? Porque resulta que ayer, en una entrevista a Aznar en Espejo Público, avalaba totalmente a Feijóo como candidato a presidir el gobierno de este país. Por tanto, Ayuso está desfenestrada. Ayuso va a caer tarde o temprano.
Después al matón que tienen como portavoz en el PP en la Asamblea de Madrid. Es una confirmación de lo que ya había adelantado el Tribunal Supremo en el fallo, que el fiscal general del Estado se valió de su posición de alta institución del Estado para cometer delitos, para ayudar al gobierno de Pedro Sánchez contra una rival política, en este caso contra Isabel Díaz Ayuso. Y esto es lo que le reprocha el tribunal, que no se puede cometer delitos para ir contra una rival política, que no se puede cometer delitos para difundir datos reservados que deberían estar en su custodia, como sabe todo el mundo, ¿no? Esto es una prueba más de que el ministro 23 del gobierno de Pedro Sánchez se ha comportado pues como la banda que es el gobierno de Pedro Sánchez, como una mafia que no tiene ningún límite. Es que escucharlo, es que este tipo es un majadero impresentable. Lo que está diciendo es totalmente falso. La sentencia no dice nada de lo que está diciendo este tiparraco. Si lo que tiene que pasar en Madrid es que tienen que echar a toda esta gentuza del gobierno de la Comunidad de Madrid. Es que esto es intolerable. Y por último, Ayuso. A la vista de la durísima sentencia del Tribunal Supremo contra el exfiscal general del Estado, he de hacer dos consideraciones. La primera, es muy triste que hayamos tenido que llegar a esta situación por la utilización de las instituciones que son de todos los españoles por parte del Gobierno y de su presidente. Y la segunda, pero positiva, es que el Estado de Derecho funciona a pesar de los intentos del propio Gobierno. Y decirle que no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político, porque son instituciones, insisto, de todos los españoles, que estas prácticas no pueden consentirse y que por eso han dado la vuelta al mundo, como hemos visto en estos días, y para ello animo a ver la prensa internacional. Esto hace caer a plomo a un gobierno en cualquier democracia liberal y no nos podemos acostumbrar, por tanto, a que todo valga. Vamos a ver, Ayuso, ¿estamos en una democracia liberal, en un Estado de Derecho o estamos en una dictadura? A ver si nos enteramos, porque claro, lo utilizas cuando te interesa. Que dices que se ha utilizado las instituciones para ir contra un rival político, pero ¿tú quién te has creído que eres? ¿Qué más quisieras ser tú una rival política de Pedro Sánchez para aspirar a ser presidenta del gobierno? Tú no tienes altura institucional, tú eres mediocre, eres una ignorante, eres una analfabeta política. Es que ni tan siquiera tienes altura institucional para ser presidenta de una comunidad autónoma, porque la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Y en cuanto a utilizar las instituciones para ir contra una rival política, pero si quien ha utilizado las instituciones de la Comunidad de Madrid y todo su aparato ha sido tú, para defender y tapar las corruptelas y los delitos de tu novio. Para tapar que os estáis pegando una vida padre, una vida de lujo, que habéis comprado viviendas de lujo, que ha cobrado comisiones de Quirón, de que tiene unos contratos con Quirón que han subido un 7% desde que tú eres la novia del defraudador confeso. Y Ayuso, te voy a dar la razón en una cosa que dices, que no nos podemos acostumbrar a que todo valga. Efectivamente, los ciudadanos de este país que son dignos, que respetan las leyes, la democracia, no como tú y tu partido, no lo vamos a tolerar. No vamos a consentir que una parte del poder judicial controle el Estado a través de tu partido. Y los madrileños tendrían que salir a la calle, a manifestarse masivamente delante de la Puerta del Sol, pidiendo tu dimisión, y que salgáis a la calle, que os vayáis del gobierno de Madrid, tú y tu banda, porque sois unos corruptos, unos sinvergüenzas, unos miserables y unos indecentes. Y que espero y deseo que los madrileños abran los ojos, que se den cuenta realmente lo que sois. Tú y tu gobierno, y que en las próximas elecciones vayan a votar masivamente para que de una vez por todas os echen a la calle, porque es lo único que os merecéis. Sois unos indecentes para gobernar la Comunidad de Madrid, porque sois el PP, y el PP es corrupción, es destrucción y es muerte.